Buenos días, mi nombre es Álvaro Corral, soy profesor universitario en distintas áreas de las humanidades, en particular filosofía, estética e historia del arte. Bienvenidos a esta página, El arte en la intersección de ciencia y filosofía, que surgió con ocasión de la pandemia que restringió los encuentros reales entre personas. En esta página sobre arte lo que quiero es mostrar cómo el arte es otra manera al lado de la ciencia y de la filosofía de dar sentido acerca de nosotros mismos. Bienvenidos entonces a los diferentes conversatorios que tengo para ustedes en esta página, El arte en la intersección de ciencia y filosofía. Álvaro Corral Cuartas es filósofo de la Universidad Javeriana y PhD de la Universidad de Würzburg en Alemania. Estuvo vinculado como directivo académico en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano entre 1996 y 2016. Desde hace muchos años es profesor universitario, miembro de sociedades académicas y autor de varias publicaciones en diferentes áreas de las humanidades. Fede Erratas. La presentación oral que sigue a continuación no ha sido sometida a procesos sustanciales de edición o ajustes. Por esta razón, el autor se disculpa por los errores cometidos. Muy bien, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión, segunda sesión del conversatorio sobre lo que he llamado Renacimiento, Naturalismo, Saber Oculto e Imaginación en el arte de los Países Bajos. Como les decía la semana pasada, quiero en particular analizar con mucho cuidado la pintura que vemos en la parte inferior izquierda, que es, como ustedes saben, el Jardín de las Delicias. Es una pintura de tal complejidad que he considerado que debo inicialmente colocar algunas cartas sobre la mesa para tener una mejor comprensión de los problemas que se van a ventilar hoy. También quisiera complementar una afirmación que hice la semana pasada a propósito de la dificultad que existe hoy en la historia del arte para hablar de conceptos generalizadores como el Renacimiento, el Barroco, para referirse a los estilos o a unas épocas en la historia del arte. Y quisiera ampliar esa observación de la semana pasada con el siguiente comentario. El concepto renacimiento como tal es un concepto que fue presentado en el siglo XVIII por Winkelmann, básicamente, y que llevaba implícitas todas las características de la época moderna, como si la época moderna fuera la época de la consolidación de la ciencia por excelencia. Y me parece que esa es una manera un poco reductiva, si se quiere, de presentar la historia del arte, hasta el punto de que prácticamente hoy casi ningún intelectual eh, pues considera o habla en esos términos sin algún tipo de salvedad. Pero lo que quiero, la forma como quiero ampliar ese concepto hoy es diciendo lo siguiente. Ustedes me han oído hablar de una persona, un historiador del arte, al cual admiro mucho, que es Avi Warburg, quien vivió a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Este historiador, filósofo del arte, tiene una teoría, una hipótesis muy interesante para entender este problema de las zonas grises de la historia del arte. Y dice que, en sentido estricto, eh, muchas de las creencias de la antigüedad prácticamente pervivieron durante toda la Edad Media. Y él tiene una serie de estudios en el que muestra cómo los artistas italianos del Renacimiento también eran representantes de esas tradiciones que hoy día consideramos como tradiciones paganas. Eso nos lleva entonces a la idea de que en esta época, más que un renacimiento, es decir, una especie de transformación de una cosa a otra, lo que nos enfrentamos es más con un amalgamiento,
una fundición de conceptos que los artistas explotan de una u otra manera para sacar a luz algunos valores que consideran importantes. Y en ese sentido me parece que el Bosco constituye un excelente ejemplo para entender esta cuestión y la forma como el Bosco, por decirlo de alguna manera, es una especie, la forma como él articula conocimientos provenientes de distintas tradiciones, entre ellas, pues no solo las que hoy podríamos considerar tradiciones paganas, sino también tradiciones impregnadas de la brujería y de aspectos que hoy en día son considerados prácticamente como pseudociencia. Esto entonces lo digo para que dimensionemos que estamos en una época, estamos a finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI, donde tenemos que recordar que ciertamente no, la humanidad no tenía las ventajas que se construyeron en particular en el siglo XVII a propósito de la ciencia y la filosofía moderna. Entonces, es una época en la cual pareciera como si los valores estuvieran en tremendo conflicto. Y valores, aquí me refiero no solo las creencias religiosas, sino las mismas interpretaciones acerca de lo que hay en el mundo, la ciencia. Pues recordemos que estamos en el momento en el cual Colón descubre América, 1492. Es una época, finales del siglo XV, es la época de los grandes descubrimientos, pero es la época también, como lo vamos a ver en esta y en las próximas dos sesiones, el problema del conflicto de la reforma y la contrarreforma como reacción de la Iglesia Católica. Entonces, voy a empezar diciendo que Jerónimo Bosch, Bosch es el nombre que este pintor, Jan van Aken, asumió para convertir su lugar de nacimiento en su nombre propio, de un pueblo en Bélgica que se llama Hertogenbosch. Entonces, aquí, eh, pues ustedes seguramente conocen varias de las pinturas del Bosco, y voy a empezar entonces con una apreciación de 1572, es decir, prácticamente unos 40 años después, perdón, no, 50 años después de la muerte de El Bosco. Y dice en este grabado lo siguiente: ¿qué ven, Jerónimo Bosch, tus ojos atónitos? ¿Por qué esa palidez en el rostro? ¿Acaso has visto aparecer ante ti los fantasmas de Lemuria o los espectros voladores de Erebo? Se diría que para ti se han abierto las puertas del avaro Plutón y las moradas del Tártaro, viendo cómo tu diestra mano ha podido pintar también todos los secretos del Averno. Nosotros entonces, aquí la percepción del pintor es que el pintor está haciendo la traducción del latín que ven en la inscripción de la parte inferior, se caracterizó por hacer pinturas que mostraban facetas del infierno y relacionadas con pues muchas de las cuestiones pues que tienen que ver con el mal en este mundo. Eh, Aquí hago un comentario. Antes, yo hoy voy a analizar prácticamente solo tres obras que, como les decía, son una oportunidad de tipo preparatorio para poder entender la pintura, en mi opinión, el Jardín de las Delicias, a la que prácticamente le dedicaremos toda la sesión de la semana entrante. Pues voy a indicar que hacia 1520, es decir, unos 4 años después de la muerte de,
del Bosco. El pintor Alberto Durero, alemán, Albrecht Dürer, visitó la ciudad de Hertogenbosch. En esa época, Hertogenbosch era prácticamente la tercera, cuarta ciudad de Bélgica. Hoy en día es un pueblito con muy poca importancia, pero en esta época, finales del siglo, perdón, en el siglo XVI, era una población muy importante. Y en el diario de Alberto Durero no aparecen mayores referencias a el Bosco. No hay una sola mención. Y esto me parece muy curioso porque ciertamente el Bosco tuvo la oportunidad de visitar el Palacio de Margarita de Austria, donde se exhibían dos pinturas suyas. Margarita de Austria está emparentada con Felipe II y Felipe II, ustedes saben, compró después varias de las pinturas del Bosco, y esa es la razón por la cual en el Museo del Prado prácticamente tenemos las obras más importantes de el Bosco. En particular, la tentación de San Antonio y el juicio de Dios. Estas dos obras tuvo que haberlas visto Durero en su visita que hiciera al Palacio de Margarita de Austria en 1520. Entonces, un poco la pregunta es que si Durero, un poco con esa idea que tenía a propósito de la medida y de la representación matemática de la perspectiva, es decir, con todas esas ideas de la ciencia que ya eran novedosas en su momento, tuvo aparentemente algunas razones para eventualmente desdeñar al Bosco como el representante de una época que podríamos mencionar como caduca. Entonces, quiero con esto tratar de ubicar al Bosco en una categoría que es muy difícil de plantear, no solo para la historia del arte, sino para la estética también, porque vamos a ver un contraste tremendo con lo que vimos la semana pasada con Van Eyck. Es decir, con Van Eyck, si bien él no tuvo seguidores, pues sí tuvo una tuvo no una escuela, pero sí pintores que pintaron de manera similar a Van Eyck. Y eso, pero en el caso del Bosco, fueron menos. Y eso me parece importante, y con eso arranco entonces con la presentación de las tres obras que quiero analizar hoy. Quiero empezar con esta obra, las dos primeras obras que voy a analizar, tanto por su estructura como por la capacidad del pintor y como su contenido, son catalogables como obras de su juventud. Sobre el Bosco prácticamente tampoco hay información de su vida que podamos documentar. Entonces, prácticamente el historiador del arte se confronta con lo que puede ver en sus obras directamente. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro de cómo se abre la interpretación y qué posibilidades se ofrecen. Esta obra tiene como título La extracción de la piedra de la locura. Eh, He encontrado un libro apasionante del padre José de Sigüenza, quien en el siglo XVI, a finales del siglo XVI, hace un inventario de las obras, prácticamente un inventario de todas las cosas dignas de verse en el Palacio del Escorial. Y en ese Palacio del Escorial, pues Felipe II tenía varias de las obras del Bosco. Entonces, le corresponde al padre Sigüenza algunos de los títulos de estas de las obras de El Bosco. ¿No? En caracteres góticos tenemos una inscripción en la parte superior e inferior que habla en flamenco, dice Mesternit di Kelleras, mine name is Uberdas, que traduciéndolo al español, eh, dice
Maestro, extráeme la piedra. Mi nombre es Luberdas y en Wikipedia, y siguiendo una tradición de historiadores del arte, la traducción de Luberdas es una forma de referirse al estafado o al tonto. Entonces, a mí me parece muy interesante porque hay un autor, William Frenga, es un historiador del arte alemán, que tiene, en mi opinión, una de las interpretaciones más interesantes que es posible encontrar acerca del Bosco. Y él no se conforma con una interpretación de primer nivel. Entonces, una de las cosas que voy a hacer hoy es tratar de hacer una especie de exploración a propósito de los diferentes niveles de simbolización que podemos, a los cuales podemos acceder en la interpretación de una obra de arte. Es decir, nosotros para ver el ejemplo aquí podemos decir que simplemente vemos un paciente con un pantalón rojo, con una camisa larga blanca, con un señor que está haciendo una operación en su cabeza, que curiosamente tiene un embudo, al lado hay un sacerdote y una monja con un libro en la cabeza. En una primera interpretación, entonces, prácticamente, y eso es lo que se lee en Wikipedia, es que pues es un médico engañador que está robándole la plata a un pobre ingenuo, en este caso un estafado o un tonto, y está acompañado de un sacerdote que le ofrece un poco de vino y una monja que lo invita a que no manifieste de manera aguda sus dolores. Esa es una interpretación, pero hay otra interpretación en la que eh, con la propuesta que hace William Frenga en un libro de 1975 y que para mí será hoy un referente que voy a utilizar a lo largo y ancho de esta presentación. Y dice, maestro, extráeme la piedra, mi nombre es Tejón Castrado. Entonces, Luperdas tiene también una segunda connotación y es que está estrechamente relacionada con, eh, con procesos de castración. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que en esa interpretación de los niveles simbólicos pasamos de una descripción en la que podemos coincidir, por ejemplo, en que el pantalón del señor es un pantalón de color rojo, a la interpretación en la cual aquí lo que se está reproduciendo es una escena de castración? De acuerdo con eso, entonces, hay algunos elementos, por ejemplo, que este autor Frenga usa para indicar que aquí posiblemente lo que está ocurriendo es que el Bosco nos está presentando de una manera muy curiosa un mensaje que puede tener una interpretación para un determinado grupo de individuos, por ejemplo, sostener que aquí lo que está ocurriendo es una extracción de la piedra de la locura, con todo lo que eso pueda significar, o que hay un mensaje mucho más profundo relacionado con asuntos que tienen que ver con la magia negra y con la brujería, que por supuesto no pueden ser presentados de manera explícita para no ser condenado a la hoguera. Entonces, yo aquí quisiera compartir con ustedes algunas de esas interpretaciones. Por supuesto, pues ustedes han visto que yo no me comprometo con ningún autor, sino que pues extraigo de los diferentes historiadores o filósofos o del material que provenga algunos elementos que puedo justificar en la presentación. Entonces, yo quisiera llamar la atención sobre el punto de que buena parte de las obras de El Bosco tienen unas interpretaciones que, pues parecida a esta que se encuentra en Wikipedia, pero hay otro corpus de interpretaciones, en mi opinión, mucho más rico y mucho más
potente en posibilidades de comprensión que hay que buscar en la literatura, en los libros. Entonces, por ejemplo, si bien el símbolo del embudo tiene una interpretación superficial relacionada con el asunto del engaño, también tiene una significación quizá mucho más profunda relacionada con los procesos quirúrgicos de castración. Entonces, y por supuesto, cuál es el sentido de esos procesos de castración eh, para los asuntos religiosos que se discutieron en esta época. En esta época prácticamente lo que ocurre en los Países Bajos es que pues la reforma que llevarán a cabo personajes como Lutero, como Melanchthon y como Erasmo, pues estaba hirviendo toda una cantidad de problemas que la Iglesia había acumulado durante prácticamente 1500 años, pues en los Países Bajos y en Alemania, en toda la parte del norte de Europa, norte de Francia también, pues fueron un caldo de cultivo importantísimo no solo para las críticas a la religión católica, sino para el surgimiento de una gran cantidad de sectas, entre ellas sectas que pudieron haber practicado actos como el de castración al que me estoy refiriendo eh, ahora. Entonces, lo que vemos en este cuadro es justamente un asunto que teníamos, que planteamos hace un momento a propósito de acceder a la visualización de un mundo cuyos valores para nosotros no son completamente claros. Entonces aquí, pues ciertamente, pues nos podemos quedar con una interpretación en la cual, aquí la locura se solucionaba extrayendo algún tipo eh, de parte del cerebro, con la consecuencia prácticamente de que la persona que se sometía a una extirpación de este estilo, pues prácticamente quedaba, si no se moría, pues quedaba muy regular, como sabe la medicina hoy. Pero entonces el punto aquí es que en esta época vivíamos, o el mundo estaba en una situación en la cual ese tipo de saber no estaba a la mano. En otras palabras, había gente que creía, y esto de buena fe y eventualmente con buenas razones, de que el tema de la locura era posible solucionarlo extrayendo algún tipo de partícula, en este caso una piedra, de la cabeza del loco. Entonces, pues en esa interpretación que he llamado una interpretación superficial, pues vemos un falso doctor que lleva, en vez del birrete del doctor, es de recordar que en esta época prácticamente no hay médicos, no hay todavía una escuela de medicina, eh, y algunos de los médicos eran barberos, eh, ¿no? Pero entonces aquí el embudo como tal es, como les decía, un símbolo de la estupidez. Y pues lo que vemos es que parece estar extrayendo lo que vemos aquí, es decir, una especie de flor de tulipán. Entonces, pues tenemos aquí la connotación de la bolsa con la cual el supuesto médico concreta su estafa. Eh, tenemos también en la interpretación, dijéramos, superficial, la presencia de una religiosa que lleva un libro cerrado en la cabeza, como una especie de alegoría sobre la superstición y sobre la ignorancia que afectaba prácticamente a toda la sociedad. Entonces, eh,
En otra interpretación, dijéramos en un nivel diferente, se puede pensar que este personaje femenino es una bruja y tiene un libro de conjuros en la cabeza, mientras que el fraile que está en el centro, pues acompaña con un cántaro de vino para que el sujeto loco, pues eh, pues no tenga tanto dolor con la extracción de esta piedra. Pero, ¿qué pasa si vamos a un nivel un poco más profundo? Y aquí quisiera compartir con ustedes un par de imágenes. Una de Peter Bruegel, de quien nos ocuparemos en la última sesión del conversatorio, en un grabado de 1559 titulado La bruja de Malegem. En este cuadro, pues prácticamente aquí podríamos demorarnos también mucho tiempo, pero quiero que vean ustedes el detalle del encierro que he puesto acá. Claramente, y quiero que detallen aquí la forma como simbólicamente se hace el acto de castración. Aquí prácticamente aquí está la bruja que supuestamente interviene la cabeza, tal como lo veíamos aquí en el cuadro del Bosco, pero con una visualización que nos permite entender que en el canasto quedan los testículos de quienes han sido castrados. Este grabado tiene una referencia al tema de los huevos que prácticamente inunda la totalidad del cuadro, del grabado. Aquí tenemos una expresión, aquí hay otra, y así prácticamente por todo el cuadro, pero esto lo menciono para que vean ustedes algo que nos queda muy difícil entender hoy. Y si a esto le sumamos una idea que fue muy común durante prácticamente la Edad Media, es que había en la naturaleza unos animales, en este caso el castor, como un animal que se autocastraba. Parece ser que algunos de los castores machos se castran ellos mismos para que el predador no los siga persiguiendo y se quede con los testículos solamente. Entonces, este tipo de animal en la imaginería medieval, pues es un animal que casi que está en la categoría de animales diabólicos. Entonces, me parece que cuando un autor como Frenga trae a colación y dice que el Lupert es una manera de hablar de tejón o de castor, pues perfectamente es comprensible esto a la luz de esta presentación a propósito de ese saber popular que hoy en día consideraríamos completamente pseudo científico. En esta época, pues varios textos de la Edad Media, incluso hasta el siglo XV, XVI, en estos textos de animales naturales, se mostraban características que se observaban en el mundo natural, como por ejemplo esta situación de autocastramiento. Entonces, por supuesto que muchas de estas eh, representaciones fueron rechazadas sin contemplación, como herejías o como perversiones por parte de la Iglesia. El texto que estoy mostrando aquí es un libro, una miniatura de 1450, que por supuesto no estoy tratando de sugerir aquí que el Bosco tuviera acceso a este libro en particular, pero sí era muy frecuente, sobre todo en el norte de Europa, en Alemania, la creencia, hoy diríamos supersticiosa, a propósito de animales como el pastor. Algo similar ocurre con la hiena.
para la mentalidad medieval es muy interesante constatar que la hiena, dice uno de estos libros, por ejemplo, este de Naturenblume, que es algo así como las flores de la naturaleza, aparece una descripción de la hiena diciendo que la hiena es a veces femenina y a veces masculina, y por lo tanto la hiena es impura. Entonces, con una aclaración que me parece importantísima para el contexto de lo que viene a continuación. Dice, unas veces adora a Cristo y otra a los ídolos. Entonces, fíjense ustedes cómo en esta mentalidad del siglo XIV, siglo XV, muy diferente a la nuestra, pues nos enfrentamos con cosas de este estilo. Nuestra concepción, incluso independiente de si somos biólogos o no, es en este respecto mucho más clara. O sea, sabemos lo que significa, por ejemplo, que prácticamente todos los animales superiores están al menos clasificados en dos sexos, independiente de si podemos visualizar o no el sexo que tienen. Esto para los medievales y para esta época de transición hacia la ciencia moderna era toda una dificultad. Y incluso, autores, estoy hablando de nada más y nada menos que alguien como el mismo Lucrecio. Para Lucrecio era clarísimo que el centauro podía ser eventualmente el resultado de la unión entre un mortal y un caballo. Entonces, y esto que para nosotros es absolutamente producto de la fantasía, producto de la superstición, en esta época no lo era tanto. Y me parece muy importante que en el contexto de lo que estamos planteando se entienda esa situación. Eh, Muy bien. Con esto entonces me detengo allí y voy a ocupar de la segunda obra que quiero analizar. Por supuesto, como ustedes se habrán dado cuenta en las diferentes sesiones, pues es mucho lo que se puede decir de cada una de estas obras. Seguramente ustedes conocen otra de las obras que está en el Museo del Prado y que prácticamente estaba en el apartamento de Felipe II en el Palacio del Escorial, que es la Mesa de los Pecados Capitales. Esta es una obra que tiene este título también debido a la catalogación y al inventario que hiciera el padre Sigüenza. Y de hecho, así se conoce en el Museo del Prado hoy en día. Entonces, quiero que hagamos primero una interpretación en el nivel superficial para que después podamos hacer una interpretación en el nivel más profundo. Y los temas que acabo de mencionar a propósito de la interpretación que hice sobre la extracción de la piedra de la locura, las podemos ir viendo a medida que vamos avanzando. Vemos entonces, es muy curioso porque esta mesa no es para ser puesta de manera horizontal y jugar parqués o tomar el té encima de ella, sino era una mesa para ser puesta de manera vertical. Y cuando se pone de manera vertical, lo que primero llama la atención es que este círculo, si quieren, estos círculos en plural, pues tienen la representación de un ojo, una pupila en la cual vemos a Cristo en el centro, y de esa manera se explican las palabras que también escritas en latín, pero de manera gótica, cabe, Dominus videt, eh, que es una traducción para indicar cuídate, que el Señor lo ve todo. Y en la inscripción, tanto de arriba como de abajo, hay un par de citas de la Biblia. Hoy
en la presentación que voy a hacer a continuación me voy a nutrir bastante de referencias a la Biblia que por supuesto muestran el tipo de formación que debió tener el Bosco o las personas que a medida que él avanzaba en su formación como pintor, le ayudaron a entender estos problemas. Entonces dice, porque esa gente ha perdido el juicio y carece de inteligencia. Es lo que vemos escrito en la parte de arriba. Si fueran sensatos, entenderían esas cosas, comprenderían la suerte que les espera. Entonces dijo el Señor, aquí abajo les ocultaré mi rostro para ver en qué terminan. Y la interpretación entonces de los 7 pecados capitales es que tenemos aquí, si quieren ustedes, una representación en ese primer nivel, una representación, si quieren ustedes, moralizante de lo que se debe evitar hacer para alcanzar eh, para poder llegar al cielo. Y en las 4 lunetos que vemos en las esquinas de la mesa, tenemos 4 representaciones que desde la misma época del padre Sigüenza se llamaron las postrimerías, o sea, como los 4 elementos centrales, que ustedes pueden aquí identificar claramente como una escena de muerte, la cual la vamos a ver ahora en detalle, una escena infernal, una escena del juicio y una escena de llegada al paraíso. Eso lo vamos a ver entonces con más cuidado a continuación. Voy a pasar rápidamente. Yo les decía que este par de cuadros, el de la extracción de la piedra de la locura y la mesa de los pecados capitales, tienen una estructura que refleja una habilidad y un trabajo de los contenidos propios de un joven pintor, que por supuesto para nosotros es ya muy complejo, pero dada la complejidad de lo que vamos a ver tanto en el cuadro, en el tríptico de El Jardín de las Delicias, como pues vemos que aquí hay una serie de estadios preparativos. Entonces, yo voy a pasar un poco rápidamente cómo, a propósito del pecado de la ira, pues vemos a 2 borrachos que están peleando mientras la mujer de uno de ellos evita la contienda. Y acá abajo tienen la inscripción a propósito de la ira. La segunda escena tiene que ver con la gula. Y esto tiene un pasaje del Deuteronomio donde se dice, engorda Yesurún, respinga, te has puesto grueso, espeso, turgente, rechaza a Dios, su hacedor, desprecia a la roca, su salvación. Entonces, pues esta es una escena también con 4 personajes, uno que está comiendo desaforadamente todo lo que les sirven, incluso salchichas, gansos, y hay un personaje andrajoso que está bebiendo a su lado. Y es interesante porque tanto en el Bosco como en Bruegel se recogen proverbios de la tradición flamenca. Y este pues es un ejemplo de un poco el dicho que yo creo que en español prácticamente es el mismo y es al huésped invitado no se le pone asiento. Y quiero que nos detengamos un instante en una lechuza que alcanza a verse. Lástima, el pixelado de las imágenes con los cuadros del Bosco no es tan poderoso como en Van Eyck, pero aquí hay una lechuza y esa lechuza va a ser un animal que nos volveremos a encontrar una y otra vez en los cuadros del Bosco. Y en esa interpretación superficial que se ha hecho de estos cuadros, la lechuza figura también como un animal demoníaco. Yo me voy a distanciar de esa interpretación. Entonces, también tenemos ahí la inscripción de la gula, tenemos la superbia, o sea, la vanidad o la soberbia, y aquí tenemos la aparición de un diablo que le muestra el espejo a la dama que se está acicalando. Este es un cuadro en el que la simbología
parece estar accediendo o ascendiendo mejor a un nivel diferente, porque empieza a haber una especie de juego narrativo mucho más complejo. Ya por primera vez vemos representaciones diabólicas como la que observamos aquí a la derecha, y en la izquierda vemos un cajón donde aparentemente la dama guarda sus joyas, pero que por la forma alargada que tiene pareciera ser una especie de manifestación análoga o representativa de un sepulcro. Ahora, ¿cuál es la idea aquí? Que ni siquiera las joyas se las puede llevar el muerto a su tumba. Entonces, fíjense que aquí, en esa descripción primaria, estamos accediendo a otro nivel, que si avanzamos, vemos aquí el pecado relacionado con la lujuria, en el que vemos la escena de aparente lujuria en esta carpa, pero también un elemento que tradicionalmente en la iconografía está claramente en el contexto de una representación fálica, que por supuesto en esa descripción moralizante de la lujuria, pues tiene un determinado una explicación. El tema de la envidia, el cual un burgués, un ciudadano, intenta seducir a la mujer de otro, eh, mientras que éste, al sostener un hueso en la mano, mira un halcón que tiene un hombre en la calle. Es como si el sentido de las miradas estuviera relacionado con la necesidad de tener lo que el otro no tiene, en este caso la mujer del otro o los bienes de la otra persona. Tenemos la axidia, que es la representación de la pereza, en la que un esposo está esperando, o un fraile está esperando a que pues aprovecha un momento de cansancio para echar una siesta y evitar el momento de la oración a la cual le invita la monja que está a la izquierda. La representación de la avaricia, en la que vemos al juez que, lejos de impartir justicia, eh, recibe un soborno de una de las partes. Y este es otro, si quieren ustedes, otra representación de otro proverbio que también funciona en español, que una mano no sepa lo que hace la otra. Con esto llegamos a a los cuatro tondos, a las cuatro representaciones circulares que están en las esquinas, con la muerte del pecador. eh, y vemos que pues están los elementos. Aquí también vemos una representación de la muerte y una representación de el diablo y el ángel, esperando a ver pues a ver si el muerto se va con el diablo o se va con el ángel. Al fondo están los familiares del muerto, pero es interesante destacar aquí que el crucifijo no está vuelto hacia el muerto, sino está vuelto hacia nosotros. Y hay otros elementos simbólicos relacionados con la ceremonia de la aplicación de los santos óleos. En esta representación del juicio final, pues vemos el momento en que los muertos empiezan a despertar para recibir la decisión de si tendrán acceso al cielo, como lo vemos aquí con San Pedro recibiendo a los bienaventurados, o si tendrán que padecer las torturas del mundo infernal.
donde también podemos apreciar ya de una manera más explícita algunos de los temas que nos ocupan, que nos ocuparán en el análisis de los dos trípticos. Por ejemplo, vemos aquí otra vez la escena de la lujuria y con este diablo que le muestra el espejo a los dos. El tema de la lujuria, la inscripción está en la parte superior con los diablos que intentan separar a los dos amantes. El tema de la gula y están, como les digo, los 7 pecados capitales. Entonces, tenemos una primera interpretación de la mesa de los pecados capitales, viéndolo en clave moralizante. ¿Qué pasa? Que es un poco lo que propone eh, lo que propone Frengel en su libro de análisis sobre varias de las obras del Bosco, si a esto lo planteamos en un nivel diferente y no lo entendemos como una mesa de los pecados capitales, sino más bien como una mesa de la sabiduría. Y para esta interpretación, Frenger propone que hagamos una lectura de los proverbios, donde encontramos el siguiente texto. Dice, la sabiduría ha edificado una casa, ha labrado sus 7 columnas, ha hecho su matanza, ha mezclado su vino, ha aderezado también su mesa, ha mandado a sus criados y anuncia en lo alto de las colinas de la ciudad. Si alguno es simple, véngase acá. Y al falto de juicio le dice, venid y comed de mi pan, bebed del vino que he mezclado, dejaos de simplezas y viviréis y dirigidos por los caminos de la inteligencia. Entonces, es muy curioso porque Frenger dice, estas 7 columnas que he pintado aquí, 2, 4, 6, 7 columnas, primero no dividen el centro de la mesa de manera uniforme. Es como si los espacios marcaran una mayor o menor relevancia de los diferentes pecados. Entonces, por supuesto, no estoy sugiriendo que la interpretación acerca de los pecados capitales no sea relevante, sino que lo que estoy sugiriendo es que es posible hacer una lectura mucho más profunda, si quieren ustedes, o en otro nivel diferente en el que tengamos una mayor comprensión de los problemas que aquí se pretende representar. Y aquí vale la pena decir que esta descripción, la sabiduría ha edificado una casa, es el lema de muchísimas universidades. Por ejemplo, la Universidad Javeriana en el Museo Colonial, ustedes recordarán, la entrada del Museo Colonial tiene la inscripción, la sabiduría ha edificado una casa. Veritas Civi Domum Edificavit, que es la inscripción que está en el portal del Museo Colonial, donde antes, en el siglo XVII, se fundó la Universidad Javeriana. Pero varias universidades en el mundo utilizan esta expresión de los proverbios para identificar la tarea de la universidad. Entonces, fíjense ustedes que con este tipo de interpretación pareciera que estamos accediendo o el pintor nos invita a plantearnos un nivel de comprensión mucho más profundo. Y algo similar quiere hacer con el ojo, donde vemos aquí la pupila y aquí sí podemos leer claramente, cabe, Dominus videt. Cuídate porque Dios te está viendo. Entonces, ¿qué tal? Frenger ha contado los rayos y dice que son exactamente 128. Entonces, ahí nos encontramos con una situación y es el 128 no es un número casual, es un número que está relacionado con una serie de saberes que, como les decía,
no fueron puestos a, eh, no fueron puestos otra vez en funcionamiento con la llegada del Renacimiento, sino un poco en el sentido de lo que mencionaba antes sobre Avi Warburg. Es un saber que en cierta medida eh, atravesó no solo la antigüedad, sino toda la Edad Media. El número 128 era un número perfecto para los pitagóricos, era el número de identificación de la sabiduría. Entonces, eh, y es entonces un número de carácter místico. Aquí, cuando uno se enfrenta con este tipo de interpretaciones, eh, pues algunos autores dicen que esto es pura especulación, pero el problema es, ¿será pura especulación y tenemos entonces que aceptar la presencia de la pura casualidad? A mí me parece que es muy difícil creer, porque aquí cabe perfectamente otro rayo, que había podido ser 129. Si fuera casual, el número 128 no jugaría aquí ningún papel. Pueden ser 127 o 129 rayos si alguien se toma la molestia de contarlos, pero son 128. Entonces, cuando encontramos que el 128, pues es también un número que tiene unas características muy particulares, porque es un número que se compone del 100 y del 28. Y el 28 es el número 6 que resulta cuando uno suma 1 más 2 igual a 2 por 3. El 28 resulta de la suma que uno hace 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. O sea, es la suma de los primeros 7 números, es decir, a 4 por 7, que es 28. Entonces, el número 7 de la tabla, ahora la vamos a llamar la tabla de la sabiduría, como propone Frenga, y no solamente como la tabla de los 7 pecados capitales, resulta que tiene una connotación mucho más profunda relacionada con la sabiduría, en el sentido en que la sabiduría es también el equivalente, si se quiere, de la justicia en el orden del mundo. No solamente es el problema moralizante, como veíamos hace un instante a propósito de los pecados que no deben cometerse, sino que es una cuestión mucho más profunda que nos lleva a pensar en algo así como eh, la justicia y el orden en un nivel, si quieren ustedes, cósmico. Ahora, este número 7 tiene una clara relación con la semana. Y la semana está marcada por las fases de la luna. La mayoría de los calendarios tenían 12 meses de 28 días cada uno. Entonces, fíjense que el 7 es un número que cuenta la semana, los días de la semana, y de esa manera pues tenemos clarísima la connotación cósmica. 7 son también el número de las esferas planetarias cuando en el marco de la astronomía geocéntrica, vemos que son 7 las esferas, los 5 planetas, el Sol y la Luna, que giran alrededor de la Tierra con el fondo de las estrellas fijas. Y así podemos enumerar, por ejemplo, que son 7 las edades del hombre, los seres humanos, son 7 las vocales del alfabeto, en este caso, por ejemplo, del griego, y son 7 las cuerdas de la lira. Todas estas asociaciones, les decía, algunas de ellas fueron incluso propias de la escuela pitagórica. Entonces, si entendemos lo que Frenger nos quiere mostrar y siguiendo posiblemente la propuesta historiográfica de Avi Warburg en Alemania hace unos 100 años, es que todo este saber
que hoy en día consideramos como pseudociencia, primero, no lo era hace 500 años y segundo, no necesitó de un renacimiento porque siempre estuvo latente. Y una manera de esa latencia la vemos claramente en esta pintura. Entonces, pues yo no quiero aquí detenerme mucho en las cuestiones de numerología, pero sí quisiera eh, llamar la atención sobre ese punto a propósito de la eh, los números con una implicación eh, que nos conecta con los pitagóricos. Pero bueno, ustedes me dicen, bueno, ya Álvaro habló del número 28, pero no nos ha dicho nada del 100. Resulta que el 100 es el número por excelencia para hablar en la Biblia de la abundancia de bendiciones. Es decir, de un estado de la gracia que no disminuye a pesar de los cientos de pecados de los injustos. Y en el Eclesiastés, que es otro libro, dice, le va bien a los temerosos de Dios, comillas, y a aquellos que ante su rostro temen, aun cuando el pecador haga el mal, veces ciento. Entonces, fíjense que la suma del 100 y el 28 aquí se puede entender como una especie de manifestación de la gracia divina antes de la presencia del pecado. De esa manera, pues entonces tenemos que esa interpretación, pues alguien la puede descartar como muy especulativa, pero a mí me parece muy interesante en la medida en que, pues, lo otro sería aceptar la presencia de la casualidad. Y yo a eso sí me resisto tremendamente. Entonces, por eso me parece interesante rehabilitar la importancia de este autor, que por razones que veremos a continuación, eh, pues eh, eh, vale la pena que se vuelva a leer. Eh, y dice el mismo Frenger en el libro que he tomado como central para la exposición de hoy, en el centro está Jesús como imagen viva y encarnación del número 7, el conductor sublime que no ha sido creado ni crea. Él es el ombligo inmóvil de la rueda planetaria. Entonces, fíjense que aquí tenemos otra interpretación y es que la mesa de los 7 pecados capitales es también una especie de rueda. Y ustedes saben, nada más claro para la cuestión de la imaginería medieval que el tema de la rueda de la fortuna. Entonces, en la interpretación, pues las inscripciones que leímos al comienzo de la presentación de la mesa, que ahora llamaremos la mesa de la sabiduría, adquieren un sentido mucho más claro. Ya no está relacionado únicamente con la advertencia de no cometer este o aquel pecado, sino que está relacionada con la invitación a ser sabio, prudente, justo. Entonces, aquí nos enfrentamos, fíjense ustedes, a un nivel más profundo de que pues algunas de las sectas estaban preconizando en esta época en el norte de Europa y en Alemania, que la religión había llegado a detenerse prácticamente única en los asuntos relacionados con los pecados, olvidando un mensaje presente en la Biblia también y en tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, un mensaje mucho más profundo con una implicación de tipo cósmico. Que tiene que ver con una numerología, que tiene que ver con toda una serie de características que quizá hoy pasen desapercibidas, pero que pues para estas personas, y creo yo que es la apuesta de El Bosco como pintor, pues se permiten entender que la iglesia estaba requiriendo de una transformación radical.
Eh, no es el momento para indicar, pero simplemente lo hago de una manera muy breve, es que muchas de estas sectas que después fueron condenadas por herejía por las huestes de los jesuitas y de los dominicos en particular, que llevaron a cabo la tarea de la contrarreforma en toda Europa con unos efectos de violencia catastróficos para toda Europa. Piensen ustedes en la noche de los hugonotes y en las persecuciones que se hicieron durante prácticamente los siglos XVI, XVII y XVIII en Europa por causa de la religión, pues tenían que ver con una serie de críticas que desde el siglo XIV empezaban a hervir en la mente no solamente de los alemanes o de los flamencos, sino también de los mismos italianos, como lo vimos en el caso de Miguel Ángel, cuando mencionaba el contacto que tuvo y las discusiones en que participó Miguel Ángel con su amiga Vittoria Colonna. Entonces, para complementar esta idea, aquí vemos a Filón de Alejandría en un libro también de la época que fue muy famoso en esta época, La Crónica del Mundo de Hartmann Schedel. Y tenemos un planisferio en el que vemos, por supuesto, que aunque ya se había descubierto América en 1492, pues el libro llegó a la imprenta un año después. Y es interesante ver aquí algo que tiene que ver con lo que mencionábamos hace un instante, y es que para esta época, para esta cultura, era muy difícil establecer una diferencia fáctica respecto de la existencia de cosas o personas o animales o plantas. Ya vimos algunos ejemplos de los animales, como el del castor o la hiena, pero tenemos también en la imaginería medieval la sugerencia, la vemos aquí como prácticamente un hecho geográfico, al lado de la representación del Nilo, tenemos representaciones de seres humanos con 6 brazos, de personas con 6 dedos en cada mano, de personas con 2 patas y así personas con 3 caras o personas con pico de ave. Y para la mentalidad de esta época no era posible distinguir la superstición de la realidad, cosa que va a ser una de las contribuciones, si quieren ustedes, tanto para bien como para mal, de la ciencia moderna de los 2 y 3 siglos siguientes. Eh, Algo parecido es posible encontrar a propósito, por ejemplo, de las representaciones xenofóbicas, eh, a propósito, por ejemplo, de las prácticas de antropofagia realizadas por culturas diferentes a la europea. Esta es una representación, ya la semana pasada tuvimos oportunidad de ver una de las miniaturas de Jehan de Vauquelin. En este caso traigo a colación el libro de las conquistas y los hechos de Alejandro el Grande, respecto de el relato no histórico, pero el relato mítico de Alejandro construyendo un muro para encerrar a la gente de Gog y de Magog. Esta idea, o mejor, esta miniatura, la traigo por una razón que también hemos planteado en este conversatorio, y es esa simbiosis entre elementos grecorromanos por un lado y elementos de la tradición judeocristiana. Pues sabemos, por ejemplo, que la historia de Gog y de Magog es una historia en la que no tienen nada que ver los griegos. Y sin embargo, fíjense ustedes aquí, aparecen, vemos aquí a Alejandro y vestido como un rey medieval, como Ricardo Corazón de León, por decir una asociación, por hacer una asociación libre, y los soldados griegos vestidos como soldados medievales. Y al fondo, la gente de Gog y Magog
completamente desnudos. No se ven aquí prácticas de antropofagia, pero eso es lo que es posible leer en la Biblia. Lo que quiero indicar es que aquí encontramos lo que hablaba de ese amalgamiento. Encontramos a Alejandro Magno y a los griegos, todos vestidos como soldados medievales, y la gente de Gog y Magog, con Dios observando arriba. Y esto como si fuera una escena normal de 1448. Entonces, cuando nosotros vemos estas ilustraciones, estas son miniaturas muy pequeñas que a veces cuando uno pide estos libros en las bibliotecas europeas, pues, primero no se los dejan tocar, toca verlos casi que con lupa, pues permite reconstruir lentamente el sentido de la época. Y lo mismo vemos aquí con los animales voladores, ¿no? En este caso, la escena de Alejandro, recuerden ustedes la imagen pasada, y esta conquistando los aires. Pero para reforzar la idea entonces de que la rueda, la mesa de la sabiduría, está relacionada con la rueda, encontré esta ilustración un libro de 1477, donde vemos en esta rueda también los pecados capitales. Yo no sé, aquí ustedes a las 11, según las manecillas del reloj, a las 11, podemos ver a la vanidad con el tema del espejo. Aquí podemos ver la gula. A las 3, la avaricia. A las 4, la lujuria. Y fíjense cómo de la rueda van cayendo los pecadores al río para que los traguen los demonios y se los lleven. Entonces, el tema, pues aquí también es otra mezcla, si quieren ustedes, de los pecados capitales, pero en este caso con la rueda de la fortuna que nos ha servido al lado de la interpretación eh, que hemos hecho del cuadro, y que quisiera terminar con esta afirmación que es posible leer en el Eclesiastés. El sabio tiene el corazón a la derecha, el necio tiene el corazón a la izquierda. Fíjense ustedes entonces que de este lado están como los pecados, si quieren ustedes, más graves, y de este lado los pecados menos graves y la escena de los bienaventurados. Eh, no me voy a detener aquí, pero sí quiero, antes de terminar con la presentación de este cuadro, mostrar otra escena a propósito de la que podríamos entender como una escena de muerte, que también es posible ver, por ejemplo, en este grabado donde vemos al muerto, al que se le ofrecen o se le quitan, en este caso, por ejemplo, las riquezas, y tenemos de un lado a los diablos y de otro lado a los bienaventurados con los ángeles. Y esta pues sirve como eh, ejemplo para mostrar que pues ciertamente pues eh, los temas no eran únicos en el Bosco, sino que eran temas bastante frecuentes en la imaginería de esta época. Llegamos entonces a una tercera obra que parece ser también un panel, el panel izquierdo de otro tríptico que tiene por título La muerte y el avaro. Entonces aquí volvemos un poco al ejercicio anterior. Podemos percibir la escena del muerto, podemos percibir la muerte que se acerca con su dardo para llevarse al muerto. Tenemos al diablo y al ángel
tratando de luchar uno con otro. Aquí vemos a la imagen del crucifijo irradiando su luz y con una explicación muy interesante, y es que eh, el, el avaro se resiste a dejar la bolsa de su dinero, ¿no? Y está dudando, aun cuando la cara no parece elevar los ojos hacia arriba, la mano sí parece extenderse hacia la bolsa. Entonces, en la parte frontal del cuadro podemos ver que está el mismo avaro guardando sus bienes de fortuna, cuidados por diablos que están en el interior de este cofre, y con la presencia de animales monstruosos. Entonces, este es un tema que ya estaba presente en la mesa de los 7 pecados capitales, que hemos rebautizado como mesa de la sabiduría. Pero hay otros elementos que me gustaría, sobre los cuales quisiera detenernos, y es el siguiente. Está en la parte, la parte frontal del cuadro. En esta hacemos una ampliación y vemos una escena que prácticamente visualiza lo que encontramos también en el Eclesiastés. Y dice: quien ama el dinero no se harta de él, y para quien ama riquezas no bastan ganancias. También eso es vanidad. A muchos bienes, muchos que los devoran, y de qué más sirven a su dueño que de espectáculo para sus ojos. Entonces, aquí otra vez nos encontramos con un discurso que en un primer nivel tiene unas características relacionadas con asuntos de carácter moral, es decir, la invitación para que el espectador de esta obra entienda cuál es el sentido del obrar moral, pero puede haber una interpretación mucho más profunda, que es a la que quisiera darle eh, mayor relevancia en la presentación que estoy haciendo. Y más adelante, en el mismo texto, dice el Eclesiastés lo siguiente: dulce el sueño del obrero, coma poco o coma mucho, pero al rico la hartura no le deja dormir. Hay un grave mal que yo he visto bajo el sol: riqueza guardada para su dueño y que solo sirve para su mal, pues las riquezas perecen en un mal negocio, y cuando engendra un hijo, nada queda ya en su mano. Entonces, Eh, y aquí vemos también, así como hay una referencia al Antiguo Testamento, eh, también hay una referencia al Nuevo Testamento que la vamos a visualizar con más detalle más adelante. Es decir, que no es posible, como se lee en los Evangelios, servir a dos amos, porque entonces cuando eso ocurre, odiará a uno y amará al otro, se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón es el término hebreo para hablar del dinero. No podéis servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Entonces, en esa presentación moralizante, tenemos también la oportunidad de ver otras cosas. Y para esa transición termino con esta cita del Eclesiastés. Dice: como salió del vientre de su madre, desnudo volverá como ha venido, y nada podrá sacar de sus fatigas que pueda llevar en la mano. También esto es grave mal, que tal como se vino, se vaya. ¿De qué le sirve el fatigarse para el viento? Todos los días come en oscuridad pena, fastidio, enfermedad y rabia. Entonces tenemos que, pues, la escena
no solamente tiene un elemento relacionado con esa escena de la muerte, sino que tiene una característica particular que nos lleva a la interpretación que quiero hacer de la obra que voy a presentar a continuación. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos en una construcción que pareciera tener una, eh, ser una construcción en perspectiva, pero que no lo es, encontramos que el techo está dividido en 14 ortogonales. Entonces, aquí nos vuelve a aparecer el número 7, en este caso multiplicado por 2. Y si contamos 14 por aquí, tenemos que también 14 por acá. Otra vez el número 28, que ya no es solamente el número perfecto para la tradición pitagórica, y alguno podría pensar que todavía los escritos de Pitágoras posiblemente no se habían traducido, pero sí se conoce la razón por la que hace unas diapositivas traje a colación a Filón de Alejandría. Filón de Alejandría, en esta representación de la Crónica del Mundo de Hartmann Schedel, Filón de Alejandría era también matemático. Y para Filón, el número 28 es un número perfecto. Es la suma de las 4 fases de los 7 días de las fases de la luna. Entonces, al fondo, tendríamos una imagen de la luna llena. Fíjense ustedes que el fondo de la cueva, en una primera descripción, dice uno, no el fondo de la cueva, perdón, el fondo de la habitación donde está muriendo el avaro. Es una habitación, voy a poner otra vez la habitación completa aquí. Pues uno puede hacer una descripción como la que hicimos al comienzo, donde prácticamente resulta que no tiene mayor relevancia el techo abovedado ni el fondo. Pero cuando uno constata que los rieles de la bóveda son 14 y por lo tanto deben ser otros 14 de este lado, pues entonces aquí inmediatamente se encienden las alarmas para entender que se trata de otra, que es necesario articular otro tipo de interpretación, es decir, una interpretación en la que pues tenemos aquí no solo ya el fondo de una bóveda, sino una imagen opuesta de la luna llena, ¿no? Entonces, igual, esto un historiador podría criticar y decir que es pura especulación. Yo no quisiera tomar aquí un partido por decir esto es falso o esto es verdadero, pero sí me interesa mostrar que esto no es una casualidad. Es decir, no es una casualidad que aquí tengamos uno, dos, tres y cuatro espacios, porque estos cuatro espacios son las 4 semanas del mes en términos de la numerología que estábamos tratando de presentar hace un instante. Entonces aquí resulta que cuando nosotros eh, miramos que la pintura no solamente nos muestra el tránsito de la vida a la muerte, o de la muerte a la posible resurrección, pues también lo entendemos en términos numerológicos como el tránsito de lo efímero de la vida terrestre hacia la eternidad. Entonces, fíjense que esto no es solamente una tabla lateral de un tríptico, sino que es una especie de imagen compuesta para la reflexión y la meditación sobre el sentido de la muerte, que va más allá de hacer una reflexión particular sobre el avaro. Y si a esto, por ejemplo, lo miramos eh, como
en el contexto, por ejemplo, de la carta a los colosenses por parte de Pedro, que dice, aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Pues ahí entendemos que el propósito de la representación va mucho más allá de darle al observador una indicación a propósito de cuáles son las consecuencias de un pecado, en este caso el de la avaricia, como lo vimos en el despliegue de esta imagen. A continuación, quería hacer el análisis de otra obra central de Jerónimo Bosco. Se trata de Las Tentaciones de San Antonio, que es un tríptico que se encuentra en Lisboa, pero viendo que me ha tomado hora y media hacer esta presentación inicial, mi sugerencia es que le dediquemos una sesión completa a la presentación y análisis de este tríptico. Por esta razón me detengo aquí y nos vemos la semana entrante para analizar con cuidado el tríptico de Las Tentaciones de San Antonio.